Estamos en TIC, podés seguir. Perfecto. Bueno, alguien preguntaba recién qué pasa con el historial, porque si bien yo subo libre deuda, mi cliente va a estar en situación uno, pero en los 2 años atrás mi cliente está en situación 5. Bueno, para eso lo que va a valer es la última situación, que es la uno que nosotros actualizamos. Si bien ella me dice sí, pero sigue apareciendo la situación 5, sí, para eliminar esos datos definitivamente tiene que pasar 2 años. No implica que no le den crédito, ¿eh? Son dos cosas diferentes. El crédito, las entidades financieras, ¿en qué se basan a la hora de dar crédito? Si el cliente está al día. Entonces, cuando veamos que el cliente está al día, está en situación uno con todas sus deudas, el número de scoring con la situación uno va a subir. Va a estar un poco más alta que al haber estado en situación 5 durante tanto tiempo. Sí, va a aparecer, puede aparecer en situación 5 los 2 años anteriores, pero actualmente está en situación uno. Mi cliente o la persona que quiere sacarme un crédito hoy no tiene ninguna deuda. Entonces, la entidad financiera usualmente lo otorga. ¿En qué se basa? En que no tenga deudas actuales, y en el número de scoring. Va a variar mucho también en si tiene recibo de sueldo o no. Entonces, no es solamente ver lo que pasó hace 2 años. Lo principal es que el potencial cliente no tenga deuda, que cualquier entidad financiera se fija. Lo segundo es que con recibo de sueldo va a aumentar muchísimo más que teniendo, por ejemplo, sacando crédito solo con DNI. ¿Sí? Lo tercero, que es muy importante, es el sueldo que tenga el potencial cliente mío. Si tiene un sueldo de más de 2 millones de pesos, no es lo mismo de alguien que tiene un sueldo de 500.000 pesos. Se lo digo porque hago mucho hincapié en esto, porque actualmente yo vengo trabajando hace 9 años en una financiera y sé cómo funciona a la hora de otorgar un crédito. Cuando yo suelo dar este curso, hablo mucho de la parte práctica también que sucede, no solamente lo que nos pasa con los deudores a nosotros, como abogados, sino que del lado de la entidad financiera, todo lo que se evalúa. Uno puede observar, trabajando desde adentro, qué es lo que se evalúa. ¿Por qué? ¿Por qué baja el número? ¿Te importa si el número de scoring es bajo? ¿Es alto? ¿En qué importa? No, siempre lo que dicen es, lo que importa es que no tenga deuda. O sea, no importa si lo puede pagar o no. Yo le voy a dar un crédito si él después no me lo puede pagar y a mí me genera ganancia porque lo que yo le cobro de interés y el día que lo paguen, la primer cuota ya me cancela todo y lo demás es ganancia. Es la realidad. Entonces, a la hora de otorgar crédito, desconozco los bancos, pero la entidad financiera siempre van a fijarse que no tenga deuda, ¿sí? A la hora de otorgar un crédito. Sí, va a tener una mancha en la cual tengan en cuenta que a los 2 años de haber cancelado se puede eliminar definitivamente. Es mucho el plazo más corto de esperar 5 años sin haber cancelado. Otra cosa que da la financiera una confianza en el potencial cliente, es que debía y canceló. Entonces, pará, este chico no es que sacó 10 créditos y no pagó ninguno. No, no. ¿Quedó debiendo? Sí. ¿Tuvo en situación 5? Sí. Se comprometió y canceló. Entonces, eso genera también confianza, además de todos los otros requisitos que debe reunir. Eh, Acá me preguntan que teniendo situación uno y nunca estuvo en situación 5 tampoco le dan un crédito. ¿Estás preguntando o confirmando? Perdón, sí, no, estoy confirmando, porque en Acá. realidad Sí. sucede así, he visto varios casos y la pregunta mía es ¿por qué? Bueno, usualmente cuando uno nunca sacó un crédito, que suele pasar en los chicos más jóvenes, tienen 18 años, tienen Ujú. 20 años, y nunca sacaron un crédito, nunca tuvieron una deuda. Suele pasar que no tienen por ahí antecedentes laborales o que actualmente el antecedente o no sé, el ingreso mensual que tiene es bajo, entonces empezamos con un número de scoring muy bajo. Eso hace que créditos grandes, por ejemplo, a la hora de sacar un auto, no te lo van a dar. Pero lo que se recomienda es que el cliente empiece a sacar créditos bajos, que es lo que le van a dar de acuerdo a su scoring, que va a estar intacto, pero a la vez va a ser muy bajo, y otra es muy difícil, que le den crédito a gente que nunca tuvo trabajo. Es muy probable que nunca le den crédito. Nunca tuvo deuda, nunca tuvo deuda. Pero tampoco nunca tuvo créditos porque tampoco tiene cómo respaldarme que me va a pagar como entidad financiera. Entonces ahí es muy difícil. Eso ya no depende de si tuvo deuda o no, sino que estamos hablando de gente sumamente joven. Usualmente
tienen que empezar con créditos chicos, no van a pretender sacar 10 millones de pesos con un recibo de sueldo de 500.000 porque no se lo van a dar. Pero hoy en día, hablando con las entidades financieras, suelen dar créditos bajos, pero lo dan para ver si la persona va a cumplir, porque estamos hablando que es sumamente joven. Lo que suele pasar es que, por ejemplo, créditos online no le dan, tiene que ir presencial a hablar. Entonces, hay que ir y encarar la situación. Mira, soy joven, que eso es lo que suele pasar. En el estudio llegan gente así, diciendo, ¿por qué a mí no me dan? Y bueno, hay que explicarle todas estas situaciones, ¿no? Como todo. Uno si se pone en el lugar de una financiera y viene un chico, tengan en cuenta que tiene 18 años, pero es joven. ¿Qué responsabilidad tiene a la hora de pagar? No tiene un respaldo económico, no tiene garantes. Hay un montón de situaciones que se evalúa para ver si se le da un crédito o no. ¿Contesté tu pregunta, Patricia? Si no, me decís. Buenísimo. Eh, exactamente. Doctora, Sí, una pregunta. En el caso de los monotributistas, ¿qué dependería de la categoría en la que esté y del giro comercial que realizara? exactamente. Eh, Siempre depende de la categoría. Al tener una categoría muy baja, que usualmente con lo que hay muchos que tienen, el crédito es como, volvemos a hablar como un chico de 18 años. Al tener una categoría muy baja, implica que cuanto más baja sea la categoría, más bajo es el ingreso que vos estás demostrando en TAFIP. sí, sí, está. Entonces, el crédito es sumamente bajo. Acá había una persona que decía que se perdía el hilo. El tema es este, de que por ahí, para que no te marees ni no te mareemos con las preguntas. Estas situaciones te van a surgir a vos en el estudio y ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Tengan en cuenta siempre, volviendo al hilo, para no marear a nadie, si no pagó nunca y pasaron 5 años, al cliente lo podemos eliminar. ¿Sí? Si el cliente canceló, con el libre deuda ya lo podemos actualizar en el sistema. De situación 5 pasa a 1. Si el cliente quiere que le eliminemos la deuda aunque haya cancelado, tiene que pasar 2 años. Si no pasó 2 años, le podemos decir, mira, de situación 5 vas a pasar a situación 1, que es decir, que vas a estar al día, ¿sí? Tu número de scoring va a mejorar, vas a poder sacar crédito, pero tenés cuenta, como dijo una compañera, que seguramente los 2 años anteriores te esté mostrando que estuviste en situación 5, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguno que necesita que lo tomemos de algún lado? Perdón, tengo una duda más. Sí, sí, no hay problema. Sabes que yo tuve un cliente en el cual le apareció situación 5 con un fideicomiso. El tema es que nunca le publicaron la situación 4, situación 3, situación 2. Esa deuda era hace más de 5 años, eh, pero me acuerdo claro que se veían el Gnosis en el mes 10 que pero le aplicaron directamente la situación 5. No vi el historial anterior. De repente, a los 2 meses, entró y se la habían sacado a la situación 5. Bien, sí, eso suele pasar. Usualmente las entidades publican desde situación 2, situación 3, para perjudicar al deudor. Hizo mal y fue un error de la entidad no haber publicado desde que dejó de pagar, ¿sí? Porque de esa manera todo ese tiempo al cliente no le iban a dar crédito, porque ya estaba debiendo. Error de la financiera o de la entidad que perjudicaron ellos mismos, porque dejaron que su cliente siguiera sacando créditos, total, no aparecía como un deudor que no cumplía. Eso no hay nada de malo. Sí cumplieron en el último tramo de ponerlo en situación 5, pero la realidad es que se perjudicaron ellos mismos. No Pero, hubo un ¿cuál es el tiempo beneficio. que tiene la entidad o el financiero o el banco para informarte? ¿No tiene un No, plazo? no. La realidad es que uno informa en la como entidad financiera informa para hacerle una mancha al cliente y avisarle a las otras entidades, chicos, no le den porque este no cumple. Entonces los vamos subiendo de categoría para perjudicarle. A medida que van pasando los meses, inclusive pasó un año, ya el cliente tiene que estar en situación 5 a partir del año, ¿sí? ¿Por qué? Ya estamos hablando que es un cliente incobrable, ¿sí? Si ustedes van a ver después las definiciones de situación 1, 2 o 3, la 5 es la peor, es un cliente incobrable, es decir, ya pasó un año, no me pagó
y es muy difícil que lo pague. Entonces, es como decir, la manera que tiene la entidad financiera para dar aviso y que nadie más le dé crédito. La realidad es que si no lo avisaron se perjudican ellos mismos. Pero sí pudieron tranquilamente, en vez de publicarlo, haber hecho, no sé, enviado carta de documento, haber hecho juicio de embargo. Eso lo pudieron haber hecho tranquilamente sin haberlo publicado en la base de datos como deudor. ¿Sí? Una cosa no quita la otra. Gracias. Doctora, ¿Sí? a mí me llegó un cliente con una deuda muy baja, 280.000 pesos, de una tarjeta que le dieron del Banco Macro en julio del 2020. Y Sí. se la enviaron porque él había abierto cuenta, la aceptó, bueno, en fin, los términos del contrato, ¿no? Sí. El tema es que durmió ahí su tarjeta en su cartera, se olvidó de la tarjeta, no la pagó nunca, no pagó mantenimiento nunca, y ahora la empezaron a notificar y bueno, eso cayó a mi, digamos, a mi estudio, pero el tema es este, que ella se quiere desconectar de esto, pero me parece que está faltando tiempo todavía de prescripción. El tema es, hay que ver qué arregló con el banco. Suele pasar que nosotros abrimos una No cuenta hablo en nada, vino directamente a mí, todavía no hablo nada, lo único que les dijo, porque la llamaron vía telefónica, les dijo que no iba a pagar, una deuda que yo tenía con ellos, y después se descubrió que tenía la tarjeta, le dijo, buscara, por favor. Bueno, pero lo de la Este, tarjeta, presta atención, porque lo que suelen hacer los bancos es, te abren una cuenta, vos estás de acuerdo con la cuenta, pero te acompañan una tarjeta en la cual vos tenés que activarla para que empiece a correr el plazo de mantenimiento. Si vos no lo activaste, suele pasar siempre, te lo activan ellos. Eso está claro. mal. Entonces, al activarte ellos, te comienza a correr un mantenimiento ¿Vale que la cláusula que dice que a partir de tanto tiempo se activa la tarjeta vos tenés que dar automáticamente? el OK. Siempre tenés que dar el OK para que la entidad bancaria te active la cuenta, la tarjeta, mejor dicho. Si vos no Bien. activaste la tarjeta, no te tienen que cobrar nada. Ahí te recomendaría que si no activó, no prestó el consentimiento para activarla, vaya por la vía de servicio consumidor, no por el lado Ah, de bien, entonces hago nota por ese lado directamente, porque todavía no estaría dada la prescripción, el tiempo de prescripción por tampoco. eso. Y en realidad, Y si el no monto dio, es muy bajo. Y encima le están cobrando renovación, que le están agregando. O sea, de 280.000, 150 pertenece a la renovación de tarjeta. O sea, ni la pidió. Y son doce no, mil no, pesos no. por mes, ya se acumula Andate dos por la cuotas. vía del servicio al consumidor, porque eso es una manera que ellos tienen de incurrir legalmente. Es como que en la tarjeta de crédito, que siempre pasa, no sé, de la Ujú, nada vos no diste ni un consentimiento y te ponen un seguro. Y te empiezan a cobrar un seguro que vos claro. no pediste. Bueno, todo eso corre por vía del servicio al consumidor. Te va a salir, va a ser más rápido, no va a tener que pagar nada al cliente, a la entidad financiera o a la entidad bancaria, y Sí. vos vas a salir Puede, ganadora en bueno, eso. Básicamente es hacer desconocimiento de la deuda. Sería. Sí, pero podés ir a llevarlos al servicio al consumidor porque le genera una deuda que seguramente lo van a poner en veraz por algo que él no dio consentimiento, sumamente grave. Claro. Pero lo A vas mí a me pasó resolver con una más jubilada, rápido en el servicio al consumidor. con Bien. una Bueno, jubilada, o sea, la mamá de un amigo, eh, ella tenía la tarjeta de crédito del Banco Nación y el mismo, ella siempre la tuvo, pero nunca le dio uso. Cuando se venció esta tarjeta, le llegó la nueva, nunca la habilitó y la tenía en la billetera. Le roban la tarjeta y comienza a llegarle un monto de tarjeta que yo no sabía cómo la del Banco Nación, porque cobraba por la misma entidad, eh, le debitaban automáticamente. Al principio no se daba cuenta, pero llegó un momento que fue casi el total del sueldo, de su sueldo de que le depositaban en ese sector. Fue al banco y bueno, le pasaron la cantidad de cosas que habían comprado. La deuda fue enorme y ellos lo que aplicaron fue, bueno, ella hizo el desconocimiento, hizo la denuncia, pero el mes siguiente le embargaron el sueldo, le retuvieron el sueldo completo para pagar la deuda. O sea, cuando fue a hacer la denuncia del desconocimiento de compra, igual tampoco le quisieron como refinanciar, ella dijo, bueno, sí, me robaron, ya está, ¿qué vamos a hacer? Y le embargaron, o sea, le retuvieron el sueldo completo, lo que implicó no poder pagar sus otras deudas también, porque imagínate que te retengan un sueldo completo,
fue un problema para la señora. Bueno, por ahí hubo un error por ahí de información a la señora, porque usualmente cuando uno pierde la billetera, se la roban o lo que fuese, donde hay tarjetas y documentos, documento de identidad, lo primero que hay que hacer, no llamar al banco, ir a hacer la denuncia. Es decir, podés llamar al banco, pero mientras tanto, en el momento que a vos te roban, vos hacer la denuncia policial. ¿Por qué? Porque las compras que se hagan del 13 de febrero en adelante, desde que yo hice la denuncia, yo tengo cómo avalar que yo no fui la que compré. Entonces, si después te llega, como le pasó a la clienta, un choclo de deuda con un embargo que calculo que habrá sido un juicio de embargo en el cual le retuvieron el dinero, tenés cómo trabar ese embargo y decir, no, chicos, yo hice una denuncia a tiempo y todas estas compras las desconozco porque tengo una denuncia policial. Ella hizo la denuncia después que se enteró del embargo, entonces ahí es muy difícil volver atrás con todas las compras que se hicieron. El problema es que aparentemente, como la tarjeta física siempre estuvo en la billetera, suponen que le sacaron foto a la tarjeta. Hicieron compras tipo entradas al cine, compras por Mercado Libre, entonces hasta que no llegaba el resumen, que ya el resumen físico no llega y las personas mayores es un tema porque no tienen el papel y no están acostumbrados, es un tema. Sí, acá también podría ir por el lado del servicio consumidor para evitar que el banco le siga reteniendo dinero del cual ella no compró. A veces hacer la denuncia en el banco y tener la denuncia policial a veces no es suficiente. Entonces hay que llevarlo a una entidad para que medie, porque el banco quiere cobrar como sea, a quien sea le va a cobrar. Y le va a cobrar a ella porque ya está embargado su sueldo, pero a ver, Yo le tampoco le pueden pregunto, ¿el embargar todo seguro el médico sueldo. y la tarjeta no aplica en estos casos? ¿Cómo me ¿No dijiste? media el seguro que tiene la tarjeta? Lo que pasa es que ella no tenía denuncia policial desde un principio, entonces es como muy difícil. Y otra, al renovarle la tarjeta, si vos no vas a usar la tarjeta, no pidas renovación. Si te mandan la renovación, directamente pedí la baja, que es algo muy importante. Por más que tenga la tarjeta física, da de baja, porque no la vas a usar. Es un riesgo de que alguien te saque, como vos decís, foto, tenga los datos de la tarjeta y te pueda comprar. Hoy en día es muy fácil comprar online. Entonces, si no se va a usar la tarjeta, se da de baja. Si no pedimos tarjeta de crédito y nos activan, como habían dicho otra de las chicas, no, yo no di mi consentimiento, a mí no me cobres mantenimiento. Y si me estás cobrando, me estás perjudicando, me estás generando deuda, bueno, voy por la vía que me corresponde, ¿sí? Pero para eso hay que, la gente no está asesorada y piensa que tener una tarjeta de crédito es sumamente fácil y no pasa nada porque no gasto, pero tiene un costo de mantenimiento. Y a veces te meten seguro y te meten un montón de cosas que termina perjudicando, en este caso, a la jubilada. Bien, ¿alguna Tengo un pregunta? caso similar, doctora. Tengo un caso similar. Tengo una cliente que ha llegado por el tema de que le han embargado el sueldo, le está cobrando 100.000 de 1 millón, es jubilada, por créditos que han sacado en el banco. Así que creo que eso lo tengo que denunciar a los Sí, y créditos. también hay que ver los créditos, cómo se sacaron, si los sacó ella, hay que ver un No, no montón lo de sacó cosas. ella, lo sacó terceras personas. Bueno, eso también, ver todo ese medio que se Como 10 millones de utilizó. pesos han sacado su nombre, así que está, y es jubilada y es su único sustento, está en la Ahí te situación. recomiendo ir por la vía de servicio consumidor y si no, ir por la vía judicial. Ya no entraría este taller porque son compras que no las hizo ella. Acá estamos, en este taller van a haber deudas que hizo la persona, o sea, que contrajo la Sí, sí. persona. O puede pasar también que le llegue a un cliente que está en el verazo, está denunciado con situación 5 por una deuda que él no contrajo. Esto puede ser porque perdió la billetera. Si a la hora de perder la billetera tiene la denuncia policial, se hace el trámite a través de estas bases, desconociendo esas deudas. No solamente nos vamos al banco, sino que informamos a las bases de datos la situación, desconocimiento de deuda o fraude, y ahí adjuntamos la denuncia policial y la otra documentación que tengamos. Eso sí se puede hacer bajo este curso, pero las deudas contraídas por otras personas, los mantenimiento y todo eso, tiene que ir vía judicial o si no, servicio consumidor. Perfecto. Rocío y Leandro tienen la mano levantada. Sí, profesora, un simple aporte nomás que quería hacerle. Bueno, yo vivo en la ciudad de Córdoba capital y acá había sucedido de que el Bancor, que es como el banco oficial del Banco de Córdoba, Sí. había docentes, porque le afectó principalmente a docentes, tenían una deuda crediticia con este mismo banco, que está en día bancario,
Sí. Y le sucedió el mes de febrero que, suponiendo que cobraba 900.000 pesos, 1.200.000 pesos, cuando fueron a retirar su dinero tenían, como la compañera contó, 100.000 pesos. Y era porque el banco se tomó como el atrevimiento, por así decirlo, de evitarles la deuda que tenían. Supongamos, aparte que eran deudas de 1.000.000, 2.000.000 de pesos, tampoco eran tan exorbitantes. Entonces, el banco se defendía diciendo que eran a 5 o 4 docentes, nada más que le había sucedido, y no fue a docentes en toda la provincia de Córdoba, por lo que no tuvieron otra opción que contratar a un abogado y realizar un amparo. Pero bueno, era simplemente eso, porque una cuestión era que tenían un crédito activo con el banco y el banco se cobró como débito automático, donde les consumió casi la totalidad del sueldo. Pero era eso, nada más como un aporte a lo que dijo también la compañera. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un error abarrafal del banco, ¿sí? Entonces hay ir por la vía del amparo, un amparo colectivo, tranquilamente serviría porque a todos les pasó lo mismo. Pero tengan en cuenta que, porque sea banco, sea financiero, lo que fuese, a veces tienen estos pequeños detalles enormes que meten en un lío al cliente que tenemos que ir por otra vía, que no es esta la administrativa, tienen que ir hasta por vía judicial. Entonces, siempre que les llegue un cliente, analicen bien el caso, porque a veces le va a llegar muchos jubilados. Suele pasar mucha gente que sale de garante y le terminan embargando a él o a ella garante y desconoce totalmente, no, usted firmó como garante, entonces si no, no cumple el deudor, usted tiene que pagar. Entonces, que entiendan la responsabilidad y si no hay responsabilidad porque fue fraude, porque fue robo, lo que fuese, también, pero no es esta vía, ¿sí? Administrativa, tienen que ir por la vía judicial. Leandro, ¿cuál es tu pregunta? Sí, ¿qué tal? Mirá, tengo dos preguntas en realidad. La primera es, ¿cuál es la legalidad del banco o la entidad financiera o quien fuese que te venda tus datos? Primero es esa. Y segundo es, al momento de que un cliente viene y me establece, digamos, su caso, eh, en vez de mandarla en defensa del consumidor, no le puedo intimar a la entidad una carta de documento bajo procedimiento de daño y perjuicio. La primera, ¿a qué datos te referís? ¿Qué datos que denuncien o que muestren? Los datos personales de esta persona, o sea, porque él está produciendo un daño, o sea, el daño a poder progresar, a poder avanzar, a poder, digamos, tomar un crédito para, por ejemplo, terminar con otro o comprar algo que está necesitando en ese momento o lo que fuese. O sea, al vender sus datos, automáticamente le está incurriendo en un daño a esta persona. Entonces yo digo, si esta entidad a la que yo le estoy debiendo, que es acreedor de esta deuda, ¿por qué me venden mis datos a otra entidad que yo no tengo una relación con ella, sino ya la relación que yo tenía era con esta, que yo adquirí mi deuda? Entonces, si vende esta cuestión, me está ocurriendo un daño a mí. No, la realidad es que lo que está haciendo dentro de la normativa, que es el plazo que tiene, es vender tu deuda. Tu deuda sí va acompañada de tus datos, pero es lo mismo que no lo venda y que publique tus datos, que ahora vas a ver, en bancos centrales públicos. O sea, si yo tengo tu número de DNI, Leandro, yo entro a la base de datos del Banco Central y veo las deudas que vos tenés. Son datos públicos, ¿sí? Por eso está la ley de Habeas Data que te protege, pero la realidad es que protege hasta cierto límite, porque durante 5 años vos vas a estar exhibido, porque vos sos un deudor, alguien que incumplió con un contrato, entonces no está mal lo que está haciendo. Ahora, lo que sí está mal es que pasado esos 5 años te sigue informando. Eso ya ahí incurre en un perjuicio grave. Pero la realidad es que tienen ellos la capacidad y la normativa también se los avala, de decir, si yo no te puedo cobrar, yo puedo vender tu deuda a otra entidad porque yo no estoy haciendo nada malo. O sea, la entidad me está pagando tu deuda, entonces yo se la vendo y que después se encargue él de cobrarte. Esa entidad te puede llevar a juicio tranquilamente y no hay ningún problema. Porque si ustedes se fijan, a la hora de sacar un crédito o a la hora de firmar documentos con el banco cuando estamos solicitando un crédito, nadie lee, pero los contratos que uno firma tienen cláusulas y en esas cláusulas ustedes le dan la potestad a la entidad financiera o al banco
a que tenga la posibilidad de cobrar, de vender, de ejecutar, de hacer lo que tenga que hacer. No está mal. Dentro del plazo está bien. Si se pasa ese plazo, sí, ahí incurrimos en lo que llamamos daños y perjuicios. Pero la realidad es que los datos, por ejemplo, nombre, apellido y DNI, básicamente los encontrás en todos lados y la deuda que te está publicando es cierta, es severa. Vos no cumpliste, yo publico, porque te tengo que publicar, te tengo que denunciar, y después de eso, de ese plazo, sí, yo me mantengo y vos solicitás, obviamente, la eliminación. Así que por ese lado no están incumpliendo. Ten en cuenta que vos no estás cumpliendo con una parte del contrato. Es decir, si nosotros dos hacemos un contrato, yo te doy la plata a vos y vos no me pagas, el primer incumplidor sos vos. Y mi manera de defenderme legalmente es publicándote en la base de datos o vendiendo tu deuda y ver cómo puedo recuperar parte del contrato que nosotros hicimos. Entonces, ahí no está mal, no está incurriendo. Lo que sí, ya te digo, presta atención en el plazo. ¿Sí? A veces suele pasar que intiman, y esto les va a pasar mucho, o les va a llegar clientes, después de los 5 años. Mandan cartas, documentos falsas, eso está mal, notifican mediante mails, mensajes, llamadas, ¿sí? Insistentes, hostigando, eso está mal. ¿Por qué? Porque la deuda prescribió. Tu acción prescribió. Yo debo a Movistar, tiene 2 años para mí intimarme por los medios que sea. Pasó ese tiempo, no podés hacerlo. Ahí sí yo puedo tomar represalias y enviarte una carta de documento para que vos ceses con el hostigamiento, porque tu plazo para ejecutarme terminó. ¿Sí? Entonces, a la hora de que les llegue un cliente, presten atención el tema del hostigamiento que van a tener mucho, o amenazas que le hacen las entidades de que le van a sacar los bienes que tienen, los muebles, le van a cobrar su deuda a sus hijos, a sus padres, a no sé, sus vecinos. Bueno, todo eso sí es ilegal. ¿Podemos defendernos? Sí, mediante carta de documento, ¿sí? Inclusive llevarlos a un juicio, si es muy grave la situación, por daños y perjuicios. Pero después lo demás están actuando bien. ¿Qué otra pregunta tenían? Cuando un cliente, o sea, me viene a mi estudio y, por ejemplo, como mencionaron las colegas, con una cuestión de una tarjeta de crédito que nunca pidió, en donde se generó una deuda que tampoco digamos, se la habilitó el banco. En ese caso, si en vez de dirigir la defensa del consumidor, sí, directamente nosotros podemos accionar mediante una carta de documento o, como bien dijo, hacernos nosotros presentes en el banco, aclarando la situación, digamos, de la que nuestro cliente está padeciendo. Sí, se puede hacer tranquilamente. Lo que sí que, si nosotros vamos a trabajar en representación del cliente, nos va a convenir llevarlo al servicio de consumidor. ¿Por qué? Porque ahí podemos pedir una pequeña indemnización. ¿Sí? Le podemos pedir al banco, vos a mí me denunciaste, verás, por una tarjeta de crédito que yo no activé, que me activaste vos, me generaste un daño, mi número de scoring bajó, me dejaste en situación 5. Bueno, por daños y perjuicio no solamente me das de baja la deuda, sino que me indemnizas. Entonces, por el servicio consumidor está bueno porque podés pedir eso. Si ustedes se presentan a un cliente al banco, obviamente el banco va a ser rapidísimo en sacarlo, eliminarle la deuda para no pagar nada de más, ¿sí? Pero ahí termina perdiendo tanto ustedes como el cliente, porque el cliente le va a tener que pagar a ustedes por la representación y el cliente lo único que va a obtener va a ser que le eliminen la deuda. Pero sí, ir por la vía del servicio del consumidor pueden obtener algún tipo de ganancia, ¿sí? Inclusive, si después de eso ustedes quieren iniciar juicio por que el cliente lo dejaron tanto tiempo en situación 5, 4, por una deuda que no adquirió, una tarjeta que no habilitó, lo pueden hacer tranquilamente. Se abre esta vía para que ustedes puedan cobrar una indemnización. Por eso siempre me dirijo al servicio de consumidor. Lo más fácil es que vayan al banco, realicen todo ahí y listo. Pero bueno, para generar un poco de ganancia para ustedes como para el deudor o su cliente, ir por el servicio de consumidor es muy bueno. Por lo menos acá en Buenos Aires funciona muy bien. Pero el servicio al consumidor no es un servicio en el que se ocupa en el restablecer la situación y en una cuestión lucrativa. Pero sí, en esos casos se suele pedir una indemnización, muchas veces te lo ofrece el banco o muchas veces lo ofrecemos nosotros en el escrito de inicio porque es meramente administrativo, no sé si es meramente administrativo, pero sí se puede conciliar
y se puede pedir una indemnización. Yo lo hice y me funcionó. Así que por eso les digo, está esa estrategia también de decirles, mira, vos me denunciaste a mi situación 5, me pasó con un cliente, denunció en situación 5 habilitándole una tarjeta que no tenía el ok, el banco, y lo dejó un buen tiempo en situación 5. Obviamente esta persona tenía trabajo en blanco, un historial intachable y le terminó generando un perjuicio. Entonces ahí se arregló, obviamente, un convenio extrajudicial con el banco que por el daño y perjuicio que le había ocasionado, le indemnizaba. Esto si iba por vía judicial se cobraba mucho más, pero bueno, hasta ahí se quiso llegar y no hubo ningún problema. Pero sí se puede hacer, por lo menos a mí me lo habilitaron en Provincia de Buenos Aires. No sé en qué provincia están ustedes, pero sí se puede hacer. Y si no, como vos decís, a ver, es más sencillo ir al banco, pero tengan en cuenta que ustedes por su labor le tienen que cobrar al cliente. Claro, claro, se entiende. Ese es el tema. Ya el cliente tiene un perjuicio y pagar un abogado, nuestros honorarios y nuestro trabajo vale. Entonces, para tratar de que el cliente realmente salga satisfecho, y yo uso todas las herramientas que tengo. Y, y Rocío, ¿no? mediante, y mediante un pacto de cuota litis se podría hacer o no ¿Con quién el pacto de cuota litis? con el cliente. Sí, 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 más vale. El pacto de hospitality se hace siempre, usualmente se hace. El tema es que, bueno, que el cliente tenga para responder. Por ejemplo, una de las doctoras había comentado que cobraba 100.000 pesos de jubilación. ¿Qué pacto de hospitality te va a poder hacer ese cliente que no te puede pagar? Imagínate que no puedo pagar sus deudas. Entonces ahí es muy difícil tratar de cobrarle algo al cliente porque no tiene los medios. Entonces, echarle la culpa al banco y que pague el banco por los daños ocasionados. Está bien, el caso de la doctora era muy complejo porque la denuncia la hizo tarde, es un problema, pero si tenemos todas las de ganar, y yo prefiero que pague el banco antes que el cliente. Estamos hablando que el cliente está vulnerable, la está pasando mal, tiene deudas que no pudo pagar y otras que se le están sumando por una situación que el banco mismo le ocasionó. Entonces, yo arremeto contra el banco, que pague todo el banco. Y después el cliente termina Sí, feliz y, profesora, ¿me escucha? sí. Hay una consulta que tengo que hacer porque en realidad es un caso que sucedió en mi ciudad. Bueno, yo en realidad soy oriunda de Chaco. Y bueno, hay una mujer que había sacado un crédito para poder comprar un terreno, bueno, etcétera. Y lo había sacado con el Banco Nación. Resulta que el acuerdo que ella había firmado con el banco era de que tenían que hacerle débito automático de lo que sería su cuenta, su cuenta de saldo. Y Sí. llegó un momento que el banco deliberadamente como que hizo stop debit, o sea, como que canceló el débito automático y la mujer, sin darse cuenta que no le estaban debitando, se generó deuda. Pero es algo que el banco deliberadamente, o sea, es como que hizo stop debit y la mujer no se dio cuenta de que no le estaban cobrando la cuota para pagar el crédito. Claro, después pasaron unos meses y le llegó una intimación de que le querían embargar la casa porque ya se había ido muy alta la deuda. Pero mi duda en realidad era si qué se puede hacer en esa situación cuando el banco justamente como que incumple el contrato. Porque Bueno, que yo recuerdo. ahí es más o menos como hablamos con Leandro recién. Vamos contra el banco. Ahí no entraríamos en lo que es las bases de datos, ¿sí? Porque el primer responsable es el banco. No es que yo deje de pagar. Una cosa es que yo deje de pagar. Yo soy la primera responsable en no pagar mi deuda. Otra cosa es que yo haya firmado un contrato con el banco, que el banco todos los meses a mí me debite y después el banco dejó de debitar, la plata siempre estuvo, entonces ahí yo arremeto contra el banco. La instancia no es administrativa como la que estamos viendo ahora, sino que puede ir por una instancia judicial, ¿sí? Entonces, en ese caso no entraríamos en lo que es bases de datos, ¿sí? Hasta no arreglar con el banco. Puede ser que el cliente esté en la base de datos de Verás en situación 3, 4, 5, pero lo primero que hay que resolver es con el banco, que el banco regularice las cuotas que me retuvo o que no pagó por mero capricho de ellos, y después sí voy recién a las bases de datos, ¿sí? Pero ahí es más complejo porque hay que ir contra el banco, no contra no vamos a hacer en este curso cómo Ujú. ir en esa situación porque ya te digo que estamos hablando más judicial que otra cosa.
Pero sí Claro. va a tener que recurrir a los dos, ir por el banco primero y después tramitar en la vía administrativa, que son las bases de datos, este tema de a ver cómo quedó. Porque calculo que si dejó de pagar, lo habrán denunciado en las bases de datos y ahí ya tenemos un problema. Volvemos a lo mismo, es contra el banco, ¿sí? No entramos en esta parte administrativa. Gracias. No, no, de nada. Bueno, Bueno, muy bien. Cintiq, queda menos de 3 minutos, así que lo que les propongo es salir, volver a entrar y ya empezamos con la parte práctica, así Cintiq va haciendo un repaso por cuáles son las plataformas que vamos a utilizar para hacer estos trámites y cómo lo vamos a hacer en cada una de ellas. Así que los invito a salir y vamos a ingresar con el mismo link, por favor.